Es tiempo de escuchar el mensaje diario que te llevará a una vida abundante. Con el pastor Ronald Rodríguez. Hoy te agradezco, pues me das un día más. Hoy te agradezco, veo tu fidelidad. La vida nos plantea diferentes escenarios, diferentes rutas y caminos. Ellos se van presentando a lo largo de ese movimiento diario, pero todos estos caminos son elegidos de acuerdo a la meta que tenemos, al propósito que queremos cumplir. Muchos de ellos parecen rectos, pero como dice la Biblia, muchos también son caminos de muerte. Así que debemos saber con cautela, con mucho cuidado y detenimiento, sabiamente, cuáles caminos elegir para seguir adelante, para avanzar y llegar al propósito para el cual nosotros fuimos creados. A veces quisiéramos elegir el camino más corto, el más rápido y el de menor esfuerzo. Eso sería lo ideal, pero también debemos entender que muchas veces esos caminos no están acondicionados para que nosotros los transitemos. Tal vez puede haber cosas más duras o más difíciles allí, y Dios permite que demos alguna vuelta, que nos demoremos un poco más en el camino o que tomemos la ruta más larga. Se presenta alguna situación que no esperábamos y entonces creemos que ese camino no era el que debíamos tomar. Pero el asunto o la pregunta en este día es, ¿va Dios con nosotros en el camino que hemos elegido tomar? Sea el más largo o el más corto, sea con alguna dificultad que estemos atravesando allí, o puede que no haya absolutamente nada en el camino y podamos tranquilamente transitar por él. Lo importante entonces termina siendo si la presencia de Dios nos acompaña. Hubo una historia en el Éxodo, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, de ese tiempo de esclavitud en el que estuvo, y empieza su peregrinaje, su camino hacia la tierra prometida. Había un camino muy fácil, muy rápido. Era bordear todo el mar Mediterráneo, pero tenían que pasar por la tierra de los filisteos, y ellos estaban armados y muy bien preparados para la batalla. Y Dios considera eso y decide no llevarlos por ese camino corto. Éxodo 13, versículo 17 en adelante dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Era el camino más fácil, era el camino más cercano, pero también era el camino en el que el pueblo de Israel podía decir, no, quiero devolverme, y no habría tal vez ninguna dificultad para volver a la esclavitud. Y eso no era lo que quería Dios para ellos. Él quería llevarlos a la tierra prometida, pero también quería enseñarles a madurar, quería enseñarles a dejar de vivir en esclavitud y a vivir de una manera en la que pudieran disfrutar esa tierra prometida al llegar, porque en su corazón y en su mente estaba arraigada la queja, la amargura, la murmuración. Todo el tiempo estaban añorando la carne de Egipto y la supuesta buena comida, pero olvidaban los golpes, los maltratos e incluso los asesinatos hacia la gente de su pueblo, porque realmente eran esclavos. Dice entonces el Señor allí en Éxodo capítulo 13, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Nota que el Señor cambia la ruta o los planes de pronto los más fáciles que pudieran haber para llegar a Canaán, y en ese camino empieza a enseñarles su provisión. Les demuestra que con Él están absolutamente seguros, guardados en el hueco de su mano, y el Señor les cuida en todo ese camino. Claro, tuvieron que hacer una vuelta bastante grande y diferente a la que hubieran pensado sería la más fácil, pero en ella ellos pudieron ver cómo las aguas amargas se convertían en aguas dulces,
cómo Dios les guardaba de día y de noche, les protegía contra los enemigos y aún contra el clima, contra todo lo que pudiera darse que dañara al pueblo de Israel. El Señor estaba allí guardándolos, cuidándolos. Dice en esta misma lectura, en el versículo 26, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, escúchalo bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esa es la cosa más importante que hoy podemos entender en este tiempo especial de buscar y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Nunca se apartará de nosotros la presencia de Dios cuando tomamos el camino que Él ha trazado. Tal vez van a venir dificultades y cosas que no esperamos, pero sabemos que Él abrirá caminos en el desierto, que saldrán ríos de la tierra seca, y que aun si el agua es amarga, si hay tristeza, soledad, abatimiento, cualquiera de las cosas que puedan venir a nuestro corazón a traernos dolor, el Señor va a estar con nosotros para levantarnos y, como dice su palabra, para cuidarnos como a la niña de sus ojos. Necesitamos entender esta realidad y es lo que nos puede tener de pie en cualquier camino que transitemos. ¿Sabes una cosa? En ese camino especial que el Señor trazó para ellos, había muchas dificultades. El desierto era peligroso, era caliente y de noche era muy frío también. Pero las columnas de nube y de fuego estaban para cuidar y para proteger. Estaban para recordarle a Israel que la presencia de Dios nunca se apartaría de ellos. Ahora quiero recordarte también algo. El Señor dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tenemos esta promesa, tenlo por seguro que llegarás al lugar donde Dios dijo que llegarías. El pueblo de Israel murmuró, se quejó y muchos quedaron postrados allí en el desierto. No llegaron a la tierra prometida, pero Él había declarado que ellos estarían viendo la bendición en algún momento de sus vidas y así lo cumplió. La siguiente generación entró y disfrutó de esa tierra de bendición. Yo quiero animarte a que hoy, a pesar del camino que estés tomando, puede ser la ruta larga y no la corta como pensabas. Puede haber dificultades, puede haber agua amarga, puede haber momentos de escasez, pero nunca la mano de Dios se alejará de ti. Nunca la columna de nube y la columna de fuego te dejarán, porque tú estás guardado y guiado por lo mejor que te puede pasar en la vida, la presencia de Dios. Él te llevará a las metas que trazó para ti. No importa qué cosas acontezcan, recuérdalo, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra voz en este momento diciéndote: Dios, no sabemos qué cosas se presentan en el camino. Tal vez se ha hecho más largo de lo que pensábamos. Tal vez nuestro peregrinaje por esta tierra no era como creíamos que iba a ser y las metas se ven como si estuvieran muy lejos, pero en realidad tú tienes un plan trazado y tú muestras tu provisión. Tú quitas la amargura, el dolor, la tristeza y la aflicción y nosotros podemos agradecerte por todo esto. Quita de nosotros también la murmuración, Señor. Necesitamos entender que si tu presencia está con nosotros, vamos a llegar a la meta, al propósito que tú trazaste para nuestra vida. Te alabamos, te agradecemos y en este día vivimos, Señor, entendiendo que tú nos acompañas. Es lo mejor que nos puede pasar.
Gloria y honra a tu nombre. Amén. Su palabra eterna me dará algo nuevo. Bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro devocional. Mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente por este mismo medio. No olvides reenviar este mensaje. Muchas personas pueden necesitar esa palabra de Dios en este día. También te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en la página de Facebook Vida Abundante. Allí podremos contactarnos y podrás dejar por mensaje interno tus peticiones y estaremos acompañándote, apoyándote en oración. Qué privilegio poder compartir juntos la palabra de Dios. Estuvo con ustedes el pastor Ronald Rodríguez de la Comunidad Cristiana Idelán Monte de Santidad en Canadá. Hasta mañana. Bendiciones abundantes. Camino hará.